y el personal civil. Aquí podemos ver un miembro superior con un compromiso isquémico de la mano. Y esto es lo que día a día nos toca enfrentarnos. Todas las fotos que vamos a compartir hoy han sido fotos que han sido casos que hemos manejado en el grupo. Dentro de la epidemiología, aquí podemos ver cómo la parte cardíaca también se afecta, aproximadamente un 10%, las partes o los órganos, mejor, la parte vascular abdominal hasta un 17%, a nivel pélvica un 34%, y en las extremidades, si miramos la extremidad superior, un 32%, y en las extremidades inferiores hasta un 62%. Aquí podemos ver el compromiso de una extremidad superior, un politraumatismo, donde vemos evolución de las estructuras, tanto musculares como tendinosas. Y obviamente, pues ven la deformidad, donde obviamente tiene un compromiso óseo y también tiene un compromiso vascular. Frente a la anatomía vascular, no vamos a hablar nada de los conductos linfáticos, vamos a hablar de las arterias y las venas. Si recordamos, pues la parte arterial, está compuesto pues de una capa externa, una media, una membrana elástica, un endotelio y una túnica interna, pero más que todo pues lo dejamos en la parte pues endotelial, que es lo que recubre todo el sistema arterial. Y obviamente la parte de las venas, que también tienen unas capas, pero hace parte importante del aparato valvular o las valvas que conforman las válvulas venosas. Dentro de la fisiopatología del trauma, obviamente como dijimos, es la pérdida continua de un vaso que lleva a un sangrado, y es lo más evidente dentro de un trauma vascular. Obviamente, dependiendo del segmento que esté comprometiendo los tejidos, pues va a llevar a una isquemia, en caso pues de que el trauma sea arterial, a una isquemia que va a llevar a un metabolismo aeróbico, y eso va a llevar a una producción de mediadores inflamatorios, acumulación de ácido láctico y todos los derivados de esa anaerobiosis, y llevan también a la activación de la cascada inflamatoria, humoral y celular, y pues en casos más extremos, en caso que no se tenga un adecuado manejo pronto, pues va a llevar a la muerte celular. Hay algo muy importante dentro del manejo del trauma vascular. Tenemos que tener muy claro que el tiempo es vital, así como existe para el corazón y la enfermedad coronaria. La isquemia entra a jugar un papel en esa lesión, más que todo cuando hablamos del trauma arterial. Aquí podemos ver cómo hay compromiso neurológico, empezando por la parte sensitiva, que puede ir hasta 4 horas, la parte motora, el músculo y la piel, el tejido celuloso subcutáneo. Es decir, aquí hay una idea y un mensaje muy importante, que tenemos que tener muy en cuenta que un paciente con un trauma vascular, especialmente un trauma arterial, debe tener una atención pronta, rápida, eficiente y oportuna. Obviamente, para evitar lo más temido, que son las pérdidas de los órganos o la pérdida de una extremidad o incluso la pérdida de la vida. Cuando hablamos de un paciente que tiene un trauma vascular, y esto es un manejo integral, multidisciplinario, esto no es un trabajo de solo los cirujanos vasculares, esto es un trabajo que arranca desde la auxiliar de enfermería, desde la enfermera o los enfermeros jefes, desde el médico general en el servicio de urgencias, que son los que primero tienen el abordaje de ese paciente. Es un paciente que se acerca al servicio de urgencias siempre demostrando que tiene sangrado activo, que tuvo sangrado activo y que llega en malas condiciones generales. Y allí es cuando todo el grupo empieza a funcionar. Esto debe estar muy bien engranado para que la atención inicial, cuando pueda el paciente llegar a un centro especializado o en el sitio de manejo que cuenta con el servicio subespecializado, se pueda realizar una terapia integral y oportuna. Y a lo que vamos es, cuando el paciente comenzamos y le hacemos el manejo de la lesión vascular, nos estamos enfrentando también a un síndrome de reperfusión, que es lo que consiste en que esa interrupción abrupta de un vaso sanguíneo por cualquier tipo de lesión lleva a una isquemia,
cuando hacemos la reconexión o la revascularización de ese segmento lesionado, existe de nuevo el flujo anterógrado, ¿sí? Y ese flujo anterógrado va a estimular de nuevo el flujo venoso, que va a ir de una manera rica, cargada de productos inflamatorios, electrolitos, radicales libres, que van a diseminarse por toda la circulación sistémica, y eso puede llevar a incluso el desenlace fatal del paciente, puede llevar a arritmias, a parada cardíaca, en fin, llevando a un síndrome de respuesta inflamatoria compleja simplemente por una reperfusión de una extremidad o de un órgano. Este síndrome de reperfusión disminuimos el riesgo o el de la presentación cuando la atención ha sido oportuna y eficiente. Cuando hay demoras en la atención, el síndrome de reperfusión puede cobrar la vida al paciente. Otra parte de las complicaciones que puede tener un trauma vascular es la aparición del síndrome compartimental, que es cuando hay un aumento de la presión dentro de los tejidos, dado ya sea por la reperfusión o sea por un hematoma dentro de los compartimentos musculares que hacen que aumenten las presiones dentro del compartimento y sea superior a la presión arterial y a la presión venosa, llevando siempre a una interrupción de flujo, no solo por el trauma, sino también por el aumento de las presiones, que lleve como consecuencia a tener una severidad en la extremidad debido a la lesión vascular. Aquí podemos ver, este es un paciente que tuvo un accidente de tránsito, tuvo una fractura de los platillos tibiales, fue manejado en un primer nivel, pero lastimosamente ahí se perdió un poco la semiología. El paciente nos llegó 24 horas después del trauma y no tenía pulsos en la extremidad. El paciente refería dolor, lo llevamos, obviamente lo llevamos a cirugía, lo ingresamos como una isquemia del miembro inferior por un compromiso de la arteria poplitea, se hace la tromboembolectomía, pero lastimosamente por una derivación tardía, pese a un manejo adecuado, obviamente el paciente llegó con más de 8 horas de isquemia, el paciente terminó en una amputación supracondiliar. Entonces el objetivo es el manejo oportuno, eficiente y temprano de los pacientes en cualquier extremidad. Siempre debemos de pensar que el paciente tiene un trauma vascular hasta no demostrar lo contrario. Frente a los mecanismos de lesión para el trauma vascular tenemos el trauma penetrante, que puede ser por armas cortopunzantes. Hay también elementos contundentes que pueden generar apertura o daño de la piel, y también tenemos los elementos o las armas de fuego de alta cinemática o alta energía, que pueden ser de proyectil de carga única o que pueden ser de proyectil de carga múltiple, ¿sí? También está el trauma cerrado con los objetos contundentes, especialmente lo que vemos en los accidentes de tránsito o en los accidentes de trabajo. También las fracturas y luxaciones, aquí hago énfasis en lo que pueden ser las fracturas y luxaciones en el miembro superior a nivel del codo, a nivel del hombro, a nivel de la muñeca, y en el miembro inferior a nivel de la rodilla, especialmente que compromete los vasos popliteos. Y también podemos causar lesiones iatrogénicas haciendo procedimientos diagnósticos como las coronariografías o incluso procedimientos de estratificación vascular invasiva como la ortograma o las arteriografías. También procedimientos terapéuticos como las revascularizaciones percutáneas cardíacas o incluso vasculares, o también como algo tan frecuente que todos realizamos, que son los accesos venosos, tanto periférico como una venopunción, como la inserción de catéteres centrales de vía de inserción periférica o los catéteres centrales directamente. Entonces aquí tenemos muchas formas de cómo lesionar una vena, y de entrada podemos hacer, por ejemplo, una venopunción y podemos estar generando una punción transfixiante a la vena que se puede ir a la arteria y puede generar fácilmente una fístula arteriovenosa, puede generar un falso aneurisma del vaso afectado.
Aquí podemos ver, este es un paciente de una unidad renal donde se le había realizado una fístula arteriovenosa sintética y podemos ver cómo las múltiples punciones fueron capaces de fragmentar el injerto y generar un falso aneurisma. Aquí podemos ver alrededor un tejido grueso, que era lo que conformaba el falso aneurisma, y aquí podemos ver la ruptura del injerto de politetrafluoroetileno. Aquí podemos ver ya el reparo, es una fístula que estaba realizada de manera sintética, pues como un injerto, como le había comentado. Podemos ver el reparo con un nuevo injerto de PTFE, con las anastomosis en los dos segmentos, y se reconstruye porque el acceso vascular es vital para la vida y específicamente la terapia de reemplazo renal y la hemodiálisis en el paciente. Esta imagen es una imagen donde, si vemos el cursor, aquí podemos apreciar unas líneas de sutura. Este es un paciente que tuvo una lesión supraclavicular del lado izquierdo, que tuvo un traumatismo de la arteria subclavia, llegó choqueado, en muy malas condiciones generales, agónico. Llegó a una de las instituciones, lo pudimos llevar de manera emergente a cirugía con un control inmediato de los daños, requirió reanimación intraoperatoria durante 2 episodios, pudimos hacer el reparo vascular y pues finalmente el paciente salió adelante. Aquí es una arteria subclavia reparada. Dentro de las clasificaciones de la lesión vascular, lo que pues hablábamos ahora, podemos tener varios tipos: la transección incompleta del vaso, donde no hay compromiso de los 360 grados, sino que en cualquier segmento, sin generar una separación completa del vaso. Podemos tener la transección completa, ya cuando compromete los 360 grados. Podemos ver la compresión de los fragmentos en una fractura que puede generar como un mecanismo de sándwich de los vasos sanguíneos, y de esta forma puede generar una transección incompleta o completa o un fenómeno de trombosis, según la capacidad que tenga el hueso de generar una lesión cortante. O también podemos tener las lesiones causadas por hiperelongación, que pueden llevar a disecciones intimales, hematomas intimales, que son también considerados lesión vascular. O también, por ejemplo, en los cateterismos se puede presentar las disecciones intimales al hacer el ingreso con la aguja de punción de manera retrógrada. Podemos generar ese daño intimal. Aquí vemos un poquito con más de claridad las lesiones completas, su clasificación completa, perdón, donde están las laceraciones simples, la laceración con pérdida parcial de la pared o transecciones incompletas, la transección completa, las contusiones. Esto es más de, obviamente, lesiones por objetos contundentes. Están también los flaps, que es la separación de la íntima de la pared externa del vaso, llevando a un colgajo móvil intravascular, y esto puede llevar a una interrupción de flujo que puede generar una trombosis, o por el contrario, puede permitir que el flujo sanguíneo continúe siendo una disección de toda la pared del vaso y tenga una disección extensa vascular. También podemos tener los aneurismas verdaderos. Una contusión no diagnosticada puede generar una debilidad en la pared del vaso por alteraciones de colágeno, eso debido por efecto de las metaloproteinasas, que puede llevar a un aneurisma verdadero. Las contusiones pueden llevar también a vasoespasmos, ¿sí? A hematomas también subintimales, a los falsos aneurismas. He hablado mucho de falso aneurisma, también se conoce como pseudoaneurisma. Y si ven la imagen arribita, el falso aneurisma es simplemente un orificio dentro de un vaso sanguíneo por el cual sale la sangre, y la sangre es contenida por los tejidos adyacentes, llámese músculo, tendones, piel, nervios, a diferencia del falso aneurisma, que es el que contiene las paredes del vaso y no hay salida de material hemático. Esa es la diferenciación entre falso aneurisma y un aneurisma verdadero. El otro, y frecuente, es la fístula arteriovenosa. Las fístulas arteriovenosas son frecuentes en el paso de accesos venosos centrales, en las venopunciones, en la realización de
cateterismos, sean cardíacos o sean vasculares, y también están las lesiones por compresiones extrínsecas, como por ejemplo una fractura desplazada de fémur, de miembro superior en el húmero, en fin. Dentro de los factores pronósticos, y lo más importante que hay que tener muy en cuenta en niveles 1 o 2 de atención, donde no hay la posibilidad para ofrecer un manejo, digamos, subespecializado para la revascularización o el manejo definitivo de las lesiones vasculares, es que tenemos que tener muy claro que tenemos 6 horas para poder definir qué vamos a hacer con el paciente. En esas 6 horas, el paciente o está remitido o está intervenido, porque va a llevar obviamente a una lesión vascular establecida que va a llevar a un infarto y una necrosis del órgano o la extremidad afectada, y obviamente pues va a llevar a la pérdida del órgano o a una amputación. Esto pues debemos tener en cuenta el mecanismo del daño para considerar y tener la sospecha clínica de la lesión, obviamente en la localización anatómica y qué otras traumatismos o lesiones puede tener el paciente asociado en su contexto traumático, y obviamente no podemos olvidar las comorbilidades que pueden acelerar más las lesiones. Y cuando hablamos de esto, podemos tener un paciente de 60 años, fumador, o un paciente de 55 años, diabético, que tenga una lesión traumática vascular, por ejemplo, en una extremidad inferior, que con su enfermedad de base, diabetes, y asociado al factor de riesgo del tabaquismo, pues es un paciente que quizás ya tiene enfermedad arterial oclusiva periférica, y si le sumamos el traumatismo vascular, es un paciente que tiene mayor riesgo de tener un desenlace pobre o una lesión fatal de su extremidad por esas comorbilidades. Entonces, en los servicios de urgencias tenemos que tener muy claro y la avidez y la sospecha clínica de esos pacientes que nos llegan con politraumatismos para considerar lesiones vasculares. No podemos olvidar que las lesiones vasculares, como se les he comentado, son de las extremidades superiores e inferiores, pero también en el cuello y también en el tórax y en el abdomen. Y cuando hablamos de tórax y abdomen, tenemos que pensar en aorta y también tenemos que pensar en vena cava. Hay algo muy importante que es lo que nos nutre la semiología cuando vamos a valorar un paciente en un contexto que pueda tener una sospecha de lesión vascular. Y hay una consigna que es: todo paciente con politraumatismo tiene una lesión vascular hasta no demostrarse lo contrario. Entonces, siempre un paciente que vamos a valorar, la semiología debe incluir todo: la inspección, la auscultación, la palpación y estos signos que tenemos que siempre tener presente. Cuando el paciente nos presenta con un signo duro, es un paciente que llega al servicio de urgencia refiriendo que tuvo sangrado o llega con sangrado activo o en jet, o tuvo sangrado pero ya no llegan con sangrado activo porque quizás ha perdido su volemia y llega en muy malas condiciones generales, o que tiene un hematoma expansivo, o que tiene signos de que no hay perfusión en una extremidad o en un órgano. Hay algo que consideramos las 5 P's. No tiene pulsos, tiene parálisis ya por daño neurológico, tiene parestesias porque está empezando a hacer una isquemia neurológica, porque tiene palidez en la extremidad y porque tiene un dolor exagerado y agudo debido a la isquemia vascular arterial que tiene el paciente. O puede tener un frémito o tril, que es asociado a las fístulas arteriovenosas, o que tiene un soplo, que también puede ser asociado a las fístulas arteriovenosas, o también puede estar asociado a flap o disecciones intimales. Si un paciente tiene signos duros de lesión vascular, lo que hay que hacer es llamar al cirujano o remitir al paciente de manera inmediata, siempre pues haciendo de manera integral el ABC de la reanimación, para que el paciente tenga una atención pronta en un nivel especializado. Cuando tenemos un paciente con signos blandos, esta parte que ha tenido un sangrado activo, pero quizás llega al servicio y no tiene sangrado activo porque por alguna razón hizo un trombo, un coágulo que detuvo el sangrado, tenemos que valorar muy bien esa parte, especialmente su estado hemodinámico, porque si el paciente llega, entre comillas, hemodinámicamente estable y contenido, podemos estar también frente a un paciente que tuvo un signo duro, pero se controló, pero requiere una atención urgente o inmediata. Obviamente,
los pacientes que tienen lesiones sobre los trayectos vasculares, miembros superiores, inferiores o cuello, que tengan un déficit neurológico, que tengan disminución de pulsos, que tengan palidez en las extremidades que no se pueden atribuir a un vasoespasmo asociado a la fisiopatología del trauma, o que el paciente tenga un estado de hipotensión o de choque que no sea explicado. Cuando el paciente tiene signos blandos, nos da quizás un tiempo prudente, y cuando hablamos tiempo prudente estamos hablando que el paciente en menos de 1 hora, por tardar 2 horas, debe tener un estudio o una valoración por un cirujano vascular que le pueda realizar un estudio y definir si tiene o no una lesión vascular a manejar de manera inmediata. Estos signos semiológicos, los signos duros y blandos, tienen una sensibilidad del 92% con una especificidad del 95%, obviamente para pensar en lesión arterial. Aquí podemos ver una paciente abierta en el radio, un accidente de tránsito, donde ahí aparentemente no vemos nada, pero pues diferente a la perfusión, pero si consideramos y nos imaginamos la cinemática, pues debemos de pensar que por lo menos tiene una lesión en la arteria radial. Es muy importante tener siempre presente todas las lesiones, así sean muy sencillas o que no parezcan de tanta complejidad. Debemos de pensar que el paciente tiene lesión vascular. En fin, esta paciente no se consideró que pudo haber tenido una lesión vascular. Si recordamos, la mano está irrigada por la arteria radial y la arteria cubital, y en el 70% de los seres humanos la arteria cubital es la arteria dominante en nosotros, pero en un 30% la arteria radial es la dominante. Y pues lastimosamente esa paciente tenía una dominancia de la arteria radial, se hizo un diagnóstico ya muy tardío y tuvo una pérdida de su mano. Este es otro tipo de lesión. Este es un paciente que tiene una equimosis, un hematoma extenso en el muslo, asociado a un traumatismo contundente, con dolor, palidez en la extremidad. Vemos obviamente el aumento del diámetro en el muslo. Debemos de considerar la palpación de los pulsos por detrás de la rodilla al popliteo, el tibial anterior o pedio en el antepié y el tibial posterior en la tercio distal o detrás del maléolo medial. Este paciente está haciendo un hematoma por una contusión, por una lesión vascular que lo lleva a presentar una isquemia de la extremidad. Este es otro paciente, es una mujer con un traumatismo de un accidente de tránsito de una moto, una fractura abierta. Podemos ver el vaso, esa es la vena safena mayor expuesta. Allí había compromiso de la arteria tibial anterior, pues es algo muy evidente, pero lo más que nos llama la atención es la exposición ósea. No podemos olvidar que las venas también y las arterias están allí presentes y debemos considerar una lesión vascular asociada. Esto amerita una valoración urgente por cirugía vascular. Esta imagen que llevamos es una extremidad, aquí donde vemos la parte distal del muslo, esta es la cara medial, y si pueden ver sobre la región poplitea, hay una imagen, en el cursor se las muestro, una imagen de más o menos 1 centímetro de diámetro. Este paciente consulta por dolor, donde había tenido previamente una herida con un arma cortopunzante y se presenta con equimosis y dolor. Cuando hacemos el estudio del ultrasonido vascular, documentamos que el paciente tiene un falso aneurisma de la arteria poplitea, por lo cual pues es llevado a cirugía y finalmente pues tiene un desenlace adecuado. Hasta aquí hemos visto pues un poquito sobre la epidemiología, la semiología, y quiero hacer mucho énfasis en que no podemos nunca dejar de pensar en que los pacientes pueden tener lesiones vasculares. Bueno, vamos a pasar de nuevo, vamos a pasar a hablar un poquito más del diagnóstico. Tenemos herramientas, la principal es la semiología, es decir, la clínica. Tenemos también estudios o instrumentos como el Doppler, el duplex, la angioTAC, la angioresonancia, y los estudios vasculares de estratificación invasiva, como son la arteriografía y la flebografía. La clínica, pues ya hablamos mucho.
no podemos olvidar los signos duros y blandos de lesión vascular. El Doppler, el Doppler es un equipo portátil de mano. Usualmente lo manejamos los cirujanos vasculares. El más conocido es cuando pasamos por los servicios de ginecobstetricia para escuchar la fetocardia, pero también existe el Doppler vascular. Este nos permite poder ubicar en los trayectos arteriales con un transductor para poder escuchar las ondas que da el paso del flujo sanguíneo sobre la arteria, que se puede transmitir a través de un transductor, y esto lo permite ser auditivo y a los cirujanos vasculares nos permite dar la sensación de cómo está la pulsatividad y la señal del flujo, que pueden ser unas ondas que son monofásicas, que son anormales, bifásicas o trifásicas. Esto es para que lo conozcan y saber que podemos tener este recurso. El ultrasonido, definitivamente la ecografía es algo que ha cambiado y revolucionado todo. En cirugía vascular el ultrasonido está vigente hace más de 50 años. Todavía sigue siendo el estudio de cuando está en manos de un personal entrenado. Sigue siendo una herramienta excelente que nos permite tomar decisiones tempranas, adecuadas en la cabecera del paciente, en el momento incluso inmediato a la llegada al servicio de urgencia del hospital, si llegase a presentar, por ejemplo, signos blandos de lesión vascular, para tomar una decisión de una conducta médica o una conducta intervencionista. Cuando hablamos del dúplex, estamos hablando del ultrasonido vascular. Esto es como un poco para entender. Aquí vemos un vaso sin ningún tipo de alteración. Podemos ver un comportamiento de una onda de 3 fases, ¿sí? Si vemos la que sigue, podemos ver una arteria con algunas en sus paredes. Esto nos puede permitir ver algún amortiguamiento después del flujo, donde ya comienzan a presentar una variación de ondas con unas ondas bifásicas, donde ya empezamos a considerar que hay alteración. Podemos ver ya en un vaso que por alguna razón tiene una estenosis crítica al flujo. Antes del vaso tiene una señal trifásica y después de ella ya podemos ver una señal de una sola onda que la llamamos monofásica, con un espectro alterado, y podemos ya ver una onda abajo en la última imagen con una oclusión del vaso, donde vemos una señal monofásica con una alteración espectral importante. Lo usual aquí cuando no tenemos flujo dentro del vaso sanguíneo es que la señal sea cuando podemos es que quizás la extremidad por alguna parte de colateralidad puede estar teniendo flujo. El dúplex, pues, es un estudio económico, se hace en la cabecera del paciente, se puede hacer en cualquier servicio, en un servicio de urgencias, de hospitalización, incluso en países desarrollados, los servicios de paramédicos o las ambulancias ya cuentan con ecógrafos portátiles y están entrenados no solo para hacer ecofaz, sino también para hacer, cuando hay sospechas de lesiones vasculares, un tamizaje en la escena prehospitalaria para poder definir el traslado del paciente a una institución si lo llegara a requerir un servicio vascular completo. Tiene unas limitaciones. Las limitaciones están dadas de que pues, son básicamente hechas por un operador que no esté adecuadamente entrenado o un operador que no esté entrenado con hallazgos para considerar pacientes con trauma vascular. Limitaciones que tenemos: pacientes obesos, pacientes, si recordamos la fractura expuesta de la tibia, es un paciente donde podemos, por lo menos por ese lado, realizar el estudio. Hay pérdida y hay abulsión de tejido importante. En fracturas, a veces que no tienen una inmovilización, y esto es más que todo dado por el hematoma adyacente, que no nos permite generar una buena onda de retorno para valorarla en el ecógrafo. Obviamente yesos. Cuando tenemos esto, debemos de definir, es preferible poder quitar la férula y hacer una valoración adecuada. Muchas veces hay solicitudes de estudios y no se hacen porque los pacientes tienen vendajes o yesos, y pues eso no es una
no se debe permitir. Si vamos a solicitar un dúplex, debemos de procurar que el paciente se vaya sin ningún yeso, sin ninguna férula, a donde se lo vayan a hacer, porque muchas veces los devuelven sin realizar el estudio. También es a veces difícil cuando los pacientes tienen material de ostosíntesis externa, ya cuando hablamos de parte abdominal, cuando tienen ascitis o algo importante en el abdomen que no nos permita tener un buen retorno del ultrasonido, como por ejemplo también la distensión abdominal marcada, o pues lo que ya hemos hablado de los operadores. Aquí podemos ver en esta imagen de dúplex la arteria femoral superficial con un falso aneurisma. Entonces, lo que hablábamos ahorita, está la arteria y tiene los tejidos alrededor que contienen esa pérdida sanguínea. Esa es una arteria con un orificio por la cual está saliendo la sangre y los tejidos adyacentes, músculo, tejido celular subcutáneo y la piel lo contienen. Eso es lo que denominamos un falso aneurisma. Bueno. Aquí podemos ver un flap de disección intimal, ¿sí? Este es un vaso sanguíneo. Aquí podemos ver un flap de colgajo o un flap, que muchas veces, pues esta es una imagen estática, muchas veces cuando se puede hacer un video podemos ver cómo vibra el flap de disección. Hasta aquí pues va la parte de ultrasonido, es un elemento que sigue siendo vigente, se puede hacer según la disponibilidad del equipo a cualquier momento, en la cabecera del paciente, es económico y definitivamente depende de un operador. Vamos a pasar a un estudio vascular no invasivo como es la tomografía contrastada o también llamada el AngioTAC. El AngioTAC es un estudio que está obviamente supeditado a la disponibilidad dentro de nuestras instituciones. Hay AngioTAC o hay tomógrafos que tienen varios detectores, o son multicorte, hay otros que no son, y eso pues también va a depender de la resolución que tengamos de la imagen para tener una adecuada interpretación de las mismas, ¿sí? Podemos también ver cualquier tipo de lesión, pero muchas veces tiene algunos limitantes, como la teromatosis o la calcificación en los pacientes, porque nos puede generar artefactos o nos puede generar falsos positivos en las imágenes. También tienen inconvenientes, por ejemplo, los pacientes que tienen cuerpos extraños metálicos nos generan artefactos y nos dañan o nos deterioran la imagen. Aquí podemos ver un paciente con un angioTAC. Estos son reconstrucciones 3D, donde podemos ver un falso aneurisma de la arteria subclavia del lado izquierdo. Una lesión vascular de la transición de la arteria subclavia a la arteria axilar, también en un falso aneurisma. Es una imagen de reconstrucción, se ve muy bonita, pero pues hay que jugar con todas las imágenes que nos permite dar cuando se nos prestan todo el consolidado del estudio. Esta imagen la traigo, me parece que es una imagen muy completa. Este es un paciente que tuvo una herida por arma de fuego de carga única, un proyectil, y podemos ver cómo deja la sombra el sitio donde pasa el proyectil y vemos cómo genera un falso aneurisma, es la extravasación del medio de contraste, y también está generando una comunicación con la vena, es decir, está generando una fístula arteriovenosa. Entonces, en este caso tenemos un falso aneurisma de la arteria ilíaca del lado izquierdo con una fístula arteriovenosa posiblemente ilio-ilíaca. Y aquí podemos ver cómo se contrasta muy bien la vena cava inferior. Dentro de las ventajas, pues es rápido, si obviamente tenemos el tomógrafo dentro de la institución, no requiere un operador, no necesitamos un radiólogo para que nos vea si estamos entrenados en la visualización de las imágenes. Podemos evaluar cualquier zona del cuerpo, especialmente tórax y abdomen. Podemos ver también falsos aneurismas y tiene una sensibilidad del 95% con una especificidad del 98%. Desventajas, entonces aquí empezamos a jugar. Los pacientes politraumatizados con lesiones vasculares llegan choqueados, generalmente ya llegan con injuria renal. Tenemos que sopesar riesgo-beneficio porque el paciente probablemente ya tiene entonces su injuria renal y está haciendo algún tipo de rabdomiolisis, y obviamente le vamos a infundir medio de contraste que va a generar más lesión renal.
Lo que les comentaba, los elementos metálicos pueden generar artefactos en las imágenes que no nos permitan adecuadamente interpretarlas y no nos sirve a veces para ver flaps intimales pequeños. Esta es una imagen de una injutat de abdomen con extensión a los miembros inferiores, ¿sí? Aquí podemos ver en el miembro inferior izquierdo una lesión en la arteria poplitea. Bueno. Aquí podemos ver otras imágenes. Aquí podemos ver una lesión por arma de fuego a nivel del codo con fractura de cúbito y radio. Y aquí podemos ver en la imagen de la derecha cómo vemos el lazo, el destello del paso del proyectil, pero miren cómo también genera artefactos que no nos permiten valorar adecuadamente la lesión vascular. Este paciente tuvo una lesión de la bifurcación de la arteria humeral. Hasta ahí pasamos, pues hemos revisado la clínica, el estudio con el DUPLEX, el angiotac y ahorita estábamos con los estudios vasculares invasivos. Está la arteriografía y la geografía. La arteriografía es un estudio estándar, para definir un diagnóstico preciso, sitios exactos, presencia de circulación colateral y presencia de flujo no distal según el segmento afectado. La arteriografía la podemos solicitar o tiene indicación cuando los pacientes tienen heridas por arma de fuego, sea de carga única o de carga múltiple, o tengan lesiones con objetos cortopunzantes, o tengamos lesiones óseas extensas, abiertas o por aplastamiento, o cualquier trauma cerrado que tenga signo de lesión vascular. La radiografía también está supeditada que tengamos personal entrenado para hacerlo, que tengamos sala de hemodinamia para realizarlo y la disponibilidad inmediata o 24 horas de un servicio. Aquí podemos ver un falso aneurisma. Aquí está la arteria poplitea, esta es la arteria peronea, esta es la arteria tibial posterior y esta es la arteria tibial anterior. Este es un paciente que tuvo una lesión cortopunzante generando una lesión tipo falso aneurisma de la arteria tibial anterior que genera una compresión extrínseca de los tejidos. Por eso aquí se explica un poco el adelgazamiento de esa arteria. Lo que les he comentado, aquí vemos una lesión de la arteria femoral profunda, este es un falso aneurisma también. Bueno, vamos a hablar un poquito del tratamiento. El tratamiento puede ser conservador o médico, como los falsos aneurismas. A veces los falsos aneurismas lo podemos manejar haciendo compresiones con el transductor del ecógrafo, ¿sí? Esto solamente lo hacemos en cirugía vascular. Obviamente la cirugía abierta, que sigue siendo la terapia de elección, y también tenemos la opción de terapia endovascular o un manejo híbrido cuando tenemos quizás lesiones que no son amenazantes de la vida. Hasta el momento, cuando tenemos pues, el paciente en urgencia, lo primero, siempre el ABCDE, el control de la hemorragia. Lo ideal siempre es hacer un control de la hemorragia directo con presión. No debemos de colocar pinzas a ciegas, debemos de evitar colocar torniquetes por aumentar el riesgo de la lesión. Siempre debemos o introducir el dedo o hacer compresión con la mano. También hay algunas estructuras como las ondas de Foley o algo ya un poco con más de tecnología, que es el balón de oclusión aórtica. Aquí podemos ver un paciente con una lesión aórtica con la cual estamos haciendo un clampeo con una sonda de Foley para poder definir bien la lesión y poder hacer el manejo respectivo. Este es el famoso REBOA, son balones que desde hace mucho tiempo los utilizamos para generar la expansión cuando hacemos corrección endovascular de aneurismas de aorta, y se ha visto pues que tiene un gran impacto en los pacientes con trauma. Esto también se debe contar con el personal y con los insumos indicados para poder realizarlo. Esto lo traigo más para conocimiento de todos, ¿sí? ¿Qué no debemos de hacer? Torniquetes, pinzar a ciegas o intentar colocar accesos venosos centrales en pacientes choqueados. Si no tenemos una persona entrenada o no tenemos la posibilidad de un ecógrafo que nos pueda guiar para ver el vaso y generar la punción con más seguridad. Y algo muy importante es no demorarse. Si tenemos un paciente con una lesión vascular, el paciente debemos de hacer una remisión de manera urgente y vital a un centro de atención que cuente con el servicio para poder prestarle el manejo adecuado al paciente. Yo pienso que los pacientes que han tenido los peores desenlaces ha sido por la demora en
eh, en el diagnóstico y obviamente la demora en su remisión o hacer la demora en su manejo adecuado. No debemos olvidar, obviamente, intentar tener un adecuado estado hemodinámico, evitar sobrecargar los pacientes, generar, mantener un estado de hipotensión normotensiva. Hay que procurar asegurar las presiones medias para mejor sostener la presión cerebral, cardíaca y renal, prevenir la triada mortal, que es la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, y obviamente pues todo esto integrado para llevar a un control de daños pronto. Evitar la triada mortal, eso se parte pues ya del manejo un poco más avanzado. Y frente al tratamiento conservador es el paciente que tiene signos blandos de lesión vascular, que nos permite hacer estudios como duplex, como angioTAC, como angioresonancia o como arteriografía o fluorografía. Lo podemos ver también en flaps intimales que de pronto no generan el fenómeno de trombosis ni isquemia. Obviamente, si el paciente no tiene isquemia aguda, si no hay signos de compartimiento en las extremidades y si no hay órganos o extremidades amenazadas, hablamos de un tratamiento conservador, es mientras se hacen los estudios para confirmar o descartar una lesión vascular. Algo que tenemos también son los chunks. Los chunks se indican cuando el paciente tiene una lesión arterial evidente, está choqueado, vamos a saber que el paciente se va a someter a un periodo de isquemia, ya sea porque tiene una remisión que se va a demorar o que tiene fracturas complejas. Este paciente podemos hacer chun, por ejemplo, con un macrogoteo que viene estéril, meterlo entre los dos segmentos y generar una ligadura para que se comporte y ese paciente pueda llegar a un sitio donde le puedan ofrecer el manejo. Aquí podemos ver, este es un chun, pues obviamente esto ya es más cuando hemos hecho el control de los daños. Aquí estamos haciendo una revascularización de una extremidad inferior, donde vemos un injerto autólogo, es decir, desafena de la extremidad contralateral del paciente. Aquí estamos haciendo la sutura y aquí vemos una sondita de Nelaton que nos está permitiendo hacer un chun de la arteria femoral. La terapia endovascular es una sala de hemodinamia. La terapia endovascular también es una muy buena alternativa cuando el paciente tiene signos blandos o está hemodinámicamente estable y nos permite hacer un abordaje endovascular y que obviamente sea de mayor beneficio y menos riesgo que una cirugía abierta. Dentro de la terapia endovascular, solo para conocer, podemos tener la embolización, que es simplemente ocluir el vaso, sea arterial o venoso, donde haya un sangrado activo. Es muy frecuente poderlo realizar en pacientes que tienen fracturas de líbano abierto de pelvis, que lleva a una disrupción marcada de la circulación tanto venosa como arterial. Podemos hacer embolizaciones o también podemos pues hacer embolizaciones en las extremidades inferiores o en fin, en cualquier sitio, pero que siempre el paciente tenga una estabilidad hemodinámica que nos permita llevar esto. Aquí podemos ver, este es un paciente, esta es la arteria innominada, perdón, este es el tronco brachiocefálico derecho. Aquí podemos ver un falso aneurisma. Esto fue generado por el paso de un catéter venoso central y aquí se realizó la embolización con COVIS. Aquí ven estas múltiples imágenes, son segmentos de un material específico, por lo cual a través de un catéter podemos subir y llenar el orificio de este material para poder tapar el defecto vascular. Este es un paciente que estaba trabajando con una guadañadora, accidentalmente le expulsa este alambre a la región poplitea. Aquí podemos ver, aparentemente no se ve nada, y este paciente se documentó una lesión vascular de la arteria y vena poplitea. Aquí podemos ver la lesión y aquí podemos ver la reparación de los dos vasos, pues el desenlace del paciente fue normal. Es una paciente que tuvo un episodio sincopal en casa, cayó sobre el ángulo de una mesa de vidrio a nivel axilar, obviamente llegó en muy regulares condiciones, había informado de que había perdido mucha sangre, pero ya no había sangrado activo. Esta paciente cumplía, le hicimos el estudio vascular, cumplía con signos blandos de lesión vascular, documentamos que había una interrupción a través del dúplex, la llevamos a cirugía, encontramos el cuerpo extraño que lo ven aquí en la tomografía, aquí ven el vidrio y aquí ven el reparo con un injerto sintético de la arteria axilar y aquí ven también la vena axilar reparada. También tuvo un compromiso del plejo. Aquí podemos ver
Esta es una lesión no tan frecuente, pero también ocurre. Es un paciente que tuvo una lesión cervical. Aquí vemos seccionada la arteria carótida interna y aquí ya vemos el reparo de la arteria carótida interna. Hasta ahí es como algo muy puntual y muy claro para que todos tengamos en cuenta. Hay algo que hoy en día todos sabemos que debemos de hacer nuestra práctica a la defensiva. Siempre en medicina general, en primer nivel, en segundo nivel, si tienen la posibilidad de tener acceso a especialistas en cirugía vascular o si no lo tienen, si tienen la sospecha clínica, si consideran que el paciente debe ser remitido, no les dé pena, comenten el paciente, envíenlo, busque ayuda. Hoy en día a los cirujanos vasculares nos involucran también para ser como parte de peritos, como testigos en investigaciones o en proceso de mala práctica médica. Esto lo vemos, nosotros este año lo hemos visto mucho, pacientes que llegan y los valoran, consideran que no tienen nada, por alguna razón luego llegan con una extremidad negra, isquémica y el paciente llega a amputarse. Hoy en día los pacientes no perdonan. Entonces, una, una, un punto o una enseñanza que les quiero dejar, si tienen dudas, busquen un cirujano vascular, pidan ayuda, no se queden tranquilos, procuren que las valoraciones por el especialista en cirugía vascular sea una valoración pronta, sea una valoración presencial, para que el paciente tenga el mejor manejo posible y obviamente disminuir el riesgo de demandas para todos que hoy en día está en boga. De otro lado, tenemos que tener claro, muchas veces confunden nuestra especialidad con la cirugía cardiovascular. En nuestro país, la cirugía cardiovascular y la cirugía vascular en geología tenemos un entrenamiento totalmente diferente, el pensum de entrenamiento es totalmente distinto. ¿Qué es lo único que compartimos? Que como prerequisito somos especialistas en cirugía general, es lo único que compartimos. Esto lo quiero dejar muy claro porque muchas veces hay cirujanos cardiovasculares que no tienen entrenamiento vascular periférico, prácticamente no en el pensum de cirugía cardiovascular no hay ese entrenamiento, entonces pueden pasar lesiones inadvertidas de los pacientes y obviamente pues con desenlaces inadecuados. Siempre debemos procurar que sea un cirujano vascular el que esté haciendo el manejo. Esto de lo que le queríamos compartir, algo pues muy rápido, muy concreto para tener en cuenta. Aquí está mi compañera y yo, siempre procuramos hacer en grupo. Esto es tan complejo que entre más grande sea el grupo, mejor va a ser el desenlace de los pacientes, menos va a ser la morbilidad, menos va a ser la mortalidad, eh, y todo pues va a ser mucho mejor para nuestra actividad y el desempeño en las instituciones. Esta imagen es una imagen real, es un paciente que tiene un falso aneurisma, curiosamente parece un corazón, de la arteria radial del miembro superior izquierdo. A todos muchas gracias. No sé qué preguntas, qué dudas tengan. Noches, Doc. No, pues primero que todo agradecerle pues por compartirnos parte de su tiempo libre para nuestros grupos de médicos de Clínica Versalles y del Hospital San Marcos de Chinchiná, y veo pues que también están conectados Yo veo médicos del CES Hospital de preguntas, Caldas veo que y no de hay la Clínica San dudas. Marcel. Mil y mil gracias porque sé que es su Bueno, tiempo libre, muchas su gracias a tiempo de todos por la descanso, su tiempo atención. de la familia. Por aquí hay una Eh, pregunta, ¿el ácido tranexámico en pacientes con lesión vascular? Esa pregunta es muy buena. Eh, Realmente los pacientes cuando llegan con lesión vascular, la mayoría llegan coagulopáticos. Entonces, la coagulopatía muchas veces nos favorece para cuando hacemos la revascularización disminuir la posibilidad de la trombosis de los injertos en los pacientes. Cuando dejamos el manejo
cuando dejamos el manejo de... qué pena, yo no sé si me escuchan, por ahí me comentan que el doctor Julián estaba hablando y yo Sí, doctor, tranquilo, sí le estábamos no escuchando. escucho. Sí, sí escuchamos. Bueno, voy a continuar con con el ácido tranexámico. Cuando estamos en los procedimientos, vamos a hablar en primer nivel de tensión, segundo nivel de tensión. Si ustedes ven que el ácido tranexámico es vital para evitar que ese paciente siga sangrando o tenga una opción para controlar su sangrado, hágalo. Tiene evidencia. Ya cuando el paciente nos llega a las instituciones donde tenemos la posibilidad del manejo, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros, en conjunto con el anestesiólogo, miramos las condiciones hemodinámicas y clínicas del paciente y con eso podemos definir si el paciente lo podemos anticoagular para evitar la trombosis de los injertos que le coloquemos a los pacientes. Si vemos que el paciente está estable y permite generar, colocarle anticoagulación al paciente, hacemos la anticoagulación y evitamos el uso de ácido tranexámico. Si vemos que el paciente, por el contrario, está coagulopático, dejarlo anticoagulado es de mucho más riesgo, dejamos en cada caso particular la pertinencia o no del ácido tranexámico. Esa era pues la respuesta frente al ácido tranexámico. Qué pena, yo no, yo no los estoy escuchando, así que les pido por favor que me escriban en el chat, no sé qué más preguntas tienen. El uso, bueno, el uso de torniquete es controvertido, pero si el transporte es lejano. El uso del torniquete definitivamente solo se considera cuando la persona quien va a hacer el traslado del paciente tiene un entrenamiento o un conocimiento adecuado sobre el torniquete. Es decir, el paciente se hace el traslado con el torniquete, pero cada determinado 20 o 30 minutos el paciente debe liberarse la presión del torniquete, ¿sí? Con el fin de que exista alguna liberación de la perfusión y no vaya a aumentar más el daño que está generando por el metabolismo anaeróbico. Lo que siempre sugerimos es un guante o los guantes, introducir el dedo o hacer compresión directa con la mano. Es el mejor torniquete que podemos tener. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, por aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son las lesiones de la depresión más frecuente en Caldas? En primer orden son extremidades inferiores, segundo extremidades superiores, tercero tórax, cuarto abdomen y quinto cuello. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda?